Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 13 de marzo del 2022 y en el Evangelio de este día, segundo domingo de Cuaresma, leemos a San Lucas capítulo 9, versos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Definitivamente, hoy el mensaje es la presentación del Padre que hace de Jesús. Jesús, Dios Padre, que presenta a su Hijo muy amado y con la orden de escucharlo, Esto es el mensaje principal. Y están a su lado Moisés, que representa la Torá en la Biblia hebrea, y Elías, que representa a los Neviim, a los profetas también de la Biblia hebrea. Es decir, que está con Jesús el Antiguo Testamento y el que representa el Nuevo Testamento. Es la Biblia misma la que está aquí y por eso la orden de escúchenlo. Pero yo quiero fijarme hoy en otro detallito. Las ropas de Jesús se pusieron esplendorosamente blancas y aparece toda esa escena de cielo porque Jesús estaba en oración. Jesús, estando en oración, dice nuestro texto, subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí nos muestra Jesús la forma de hacer oración. Jesús jala a sus discípulos, es decir, la oración en comunidad. Qué importante, no solamente la oración personal, sino también aquí habla de la oración en comunidad. Además, están ahí a su lado Moisés y Elías. Es decir, pedir la ayuda de los santos. De ninguna manera es solamente una en línea directa con Dios e ignorar a la Virgen, ignorar a San José, ignorar a todos los santos. Al contrario, al estar con Dios también se está con la iglesia, esa iglesia triunfante, es los santos. Entonces están la iglesia peregrinante, que es la comunidad, pero está la iglesia triunfante, que son los santos que estaban ahí, Moisés y Elías, y la invocación a ellos también, de ninguna manera se trata de ignorarlos. Y acá viene una cosa curiosa. El Padre Celestial, la voz del Padre dice: escúchenlo. Pero también están aquí todos escuchando la voz del Padre. Fíjense, la oración muchas veces creemos que es hablar y hablar y hablar, que nosotros hablemos mucho. Y aquí se trata esta oración comunitaria, esta oración de la iglesia, porque está la iglesia peregrinante, la iglesia triunfante con los santos. Se trata de orar escuchando. Orar escuchando. Hagamos la prueba de orar escuchando la voz del Padre, la voz de su Hijo.
Jesucristo. Mis hermanos, vamos a hacer oración, escuchar la voz de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Sigamos también pidiéndole al Señor por la paz y porque se termine definitivamente esta pandemia. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo a todos. Dios los bendiga.